Bienvenidos. La radio divertida presenta Frecuencia Psicológica. Los temas de actualidad, polémicos y de vanguardia, con la psicóloga y tanatóloga Rosalba Mosqueda Ibarra. Entrevistas, invitados y mucho más. Esto es Frecuencia Psicológica. Comenzamos. Amigos, buenos días, 11 de la mañana en punto. Nos encontramos en una emisión más de Frecuencia Psicológica Radio a través de la www, La Divertida Radio. El día de hoy me encuentro con ustedes para platicar acerca de temas realmente muy importantes. Me habían preguntado varias personas que por qué no hablaba acerca de la tanatología, que varias veces cito, y pues comenzamos por entender qué es la tanatología. Pues bien, esta palabra viene del griego y que quiere decir Thanatos. Thanatos es el dios de la muerte. Y cuando hablamos de tanatología estaremos hablando acerca de la muerte, de todo lo relacionado antes, durante y después de esta. Pero también cuando hablamos de la tanatología tenemos que entender que es una ciencia. Esta ciencia tiene que ver con tratados, tiene que tratar acerca del derecho, de la antropología, de la medicina, de la psicología, tiene una relación muy grande con diferentes campos y que en sí misma tiene un objetivo, curar el dolor y la desesperanza, porque el ser humano es un ser sufriente y que cuando no sabe navegar, no sabe manejar el dolor y el sufrimiento, lo puede llevar a situaciones tan difíciles, tan caóticas, donde puede llegar a perder el sentido de la vida, donde puede llegar a sentir que aquí se acaba todo, incluso puede atentar contra su vida. A final de cuentas, la tanatología es científica porque trata, diagnostica, predice, busca la manera de ayudar a tratar de curar el dolor y la desesperanza. Pues bien, este tratado, este estudio de la muerte nos lleva a entender y a darnos cuenta que ha habido muchas personas que se han dedicado a este estudio acerca de la tanatología. De inicio, cuando se hablaba de tanatología, nos íbamos a los orígenes y se hablaba de la medicina forense. Cuando hablábamos de forense, estábamos relacionados con sucesos de muerte, ya cuando el cadáver estaba ya sin vida, bueno, vaya la palabra y la redundancia, ¿verdad? Cuando una persona ya fallecida, pues a final de cuentas, también habla de lo que ocurrió, cómo fue su muerte, porque se hace un estudio de su cuerpo y va a dejar evidencias de qué sucedió, qué le llevó a la muerte. Pues a final de cuentas, con el tiempo, se fue dando cuenta que esta aplicación de la tanatología se podía poner en diferentes campos. A final de cuentas, cuando hablamos de muerte, sabemos que la muerte está no solamente física, también a veces hay muerte espiritual y muchas veces hay muerte situacional, donde la persona da muerte a una relación, da muerte a un sueño, da muerte a un trabajo, da muerte a una circunstancia. A final de cuentas hay que buscarle el sentido a la vida y hay que darle muerte a cosas del pasado que no te permiten avanzar, a esas cosas del pasado que todavía te las traes a tu vida presente y que no es otra cosa más que estarle poniendo limón a la herida. Lo que sucedió ya pasó, ya no existe, ya no está aquí solamente, está en tu cabecita, está en el recuerdo y que a final de cuentas traértelo a tu vida presente no es más que si lo traes para aprender, bien, si lo traes para seguir martirizándote es una vil tontería. Porque ¿de qué te sirve estar viviendo en lo que te hicieron, lo que te dijeron, cómo te trataron, lo que sucedió? Realmente nada más te vienes a martirizar más. A final de cuentas, la gente hace lo que puede, lo que realmente ha podido hacer y muchas veces pues todos los seres humanos nos equivocamos. Muchas veces el enojo está con uno mismo porque hizo, porque permitió, porque no hizo, qué sé yo. Y a final de cuentas esta disciplina integral aborda todos los fenómenos relacionados con la muerte del ser humano, como son todos los tipos de pérdidas. ¿Y quién no ha perdido algo? Yo pregunto, ¿quién?
todos los seres humanos hemos perdido algo y también toda criatura viviente. Desde el momento que salimos de una zona de confort, que es un seno materno, ya perdemos y ya no estamos en ese lugar, en ese espacio, y al estar en otra dimensión nos tenemos que adaptar. Pues bien, una vez que sale el niño, va creciendo, va desarrollando, va perdiendo de estar en los brazos de mamá, de estar en la tetilla de mamá, y entonces se tiene que adaptar a otros cambios. Cuando el niño tiene que entrar al kinder, al maternal, a la guardería, pues va a perder. Cuando el niño lo cambian de escuela, cuando el niño lo cambian de colonia, cuando lo cambian de cuidadora, todo eso son duelos, son dolores, son sufrimientos, y no podemos minimizar que no sean sufrimientos grandes para la criatura, porque para él, para ella, son muy grandes y son a veces hasta traumáticos si no se le explica, se le trata, se le da la contención, se le da su tiempo de adaptación, porque a final de cuentas todas las pérdidas surgen como etapas, como escaloncitos que uno tiene que ir entendiendo que es parte de la vida. Esto de la tanatología, pues realmente muchas veces lo enfocábamos solamente a los enfermos terminales, a la familia que va a perder un ser querido, o bien al propio paciente que sabe que su muerte es inminente porque tiene una enfermedad que es progresiva, que es mortal, que no tiene cura y que probablemente se esté acercando su tiempo de despedirse de este mundo terrenal, y que se le prestaba esa atención especial al cuidador como al enfermo. Pero ahora vemos que la tanatología tiene diversos campos. Vamos a hablar de aquellas personas que tienen una muerte espiritual. Y entonces las características de una muerte con una espiritual tienen una personalidad pues enfermiza, tiene una personalidad dependiente, tiene una personalidad apegada a algo, a alguien, o bien han desarrollado las culpas patológicas, una depresión patológica, han desarrollado conductas adictivas, y que entonces en esa pérdida se encuentran como si se hubieran caído en un vacío, en ese vacío que no le encuentran sentido, que no le encuentran razón, y que entonces empiezan a tener un dolor tan grande en su alma, que pues prefieren morir que seguir soportando el dolor. Realmente la persona cuando busca acabar con su vida, lo que quiere es acabar con el dolor y el sufrimiento, no necesariamente con la vida, pero al no encontrarle las respuestas, al no tener habilidades de resolución ante los conflictos que vive, se frustra, se desespera, y entonces lo que anda buscando es acabar con ese dolor de una manera trágica, difícil, a veces a través de las drogas, a veces a través de relaciones peligrosas, de situaciones osadas, y todo esto porque no quiere o no puede o no ha buscado la manera de salir adelante de una situación difícil. A final de cuentas, ¿quién no ha tenido situaciones difíciles en la vida? Todos los seres humanos hemos sufrido situaciones y hemos tenido que aprender a adaptarnos, nos guste o no. Este es el proceso de la vida. Tenemos que aprender a adaptarnos, tenemos que aprender a crecer, a buscar soluciones, a aprender a encontrarle chiste al chiste de la vida. A final de cuentas, esta vida es pasajera, se va a acabar no más de 100 años seguramente, y entonces, ¿qué sentido tuvo tu vida? ¿Qué dejaste? ¿Qué aprendiste? ¿Qué le dejaste al otro? A lo mejor de aquí a 100 años ni historia eres, a lo mejor ya no se acuerdan de ti, pero las generaciones posteriores a ti, tus hijos, tus nietos, tus sobrinos nietos, ¿qué pasa con ellos? ¿Qué les piensas dejar? ¿Cómo quieres que te recuerden? ¿Qué te gustaría que diga ahí en tu tumba, en tu esquela? Todo eso pues es parte de la naturaleza, es algo real, es algo que va a ocurrir tarde que temprano, y que tenemos que prepararnos. Han de decir, qué tontería estar hablando acerca de la muerte. Bueno, es nuestra realidad, es nuestra situación, y tenemos que prepararnos psicológica y espiritualmente para partir y encontrarnos satisfechos de haber venido a hacer lo que teníamos que hacer
en esta tierra. Entonces, cuando estamos hablando de la tanatología, estamos hablando de una calidad de vida. Aún así, cuando el enfermito terminal se encuentra en esa situación, tenemos que encontrarle y que él encuentre un sentido y que sepa que su vida puede ser lo más confortable posible. O sea, estamos tratando de decir que el enfermo terminal puede estar lo suficientemente hidratado, aunque ya no quiera comer, puede estar hidratado por vía de sueros, multivitamínicos, lo que le tengan que poner, tiene derecho a estar sin dolor porque le van a dar los analgésicos necesarios para que esta persona no esté sufriendo dolores, que creo que es a lo que todo mundo le damos la vuelta y todo mundo pensamos y le sufrimos. Yo no quiero padecer dolor, tengo miedo. Pues bueno, la ciencia médica ya se ha ocupado y preocupado porque las personas pasen sus últimos días sin dolor, pasen una vida tranquila y entonces llegue el acompañamiento de acuerdo a su religión, de acuerdo a su fe, de acuerdo a sus deidades, que le atiendan, que le acompañen, que le apoyen de tal manera que la persona se sienta acompañada y que pueda descansar sus últimos días en armonía y paz. Sé que por aquí se están comunicando ya las personas. Yo así desde lejos hasta la otra pantalla grande no alcanzo a leer, pero voy a intentar a ver si por aquí tú me los pasas. Ok, Alex, muchas gracias. Me parece perfecto. Entonces, seguimos hablando acerca de la tanatología. Entonces se centra en la calidad de vida, enfermo o terminal o no, a final de cuentas tenemos que encontrarle la calidad y la calidez a la vida. Cuando hablamos de calidad, estamos hablando cómo quiero pasarme estas etapas de mi vida, con quién, de qué manera, de qué forma quiero trascender. Cuando a veces nos dicen que ya no estamos en época, estamos en nuestra época, señoras, señores. Esta es nuestra época de ser adultos, esta es nuestra época. Todo mundo estamos en época porque no hemos dejado de existir y entonces tenemos que aprender a disfrutar el momento presente con lo que la vida nos esté ofreciendo. Entonces, cuando hablamos de vida, estamos hablando de muerte y estamos a la par. La vida y la muerte son dos hermanas con diferente cara. Estas dos hermanas nos están hablando de que si sabemos vivir la vida, sabremos aceptar y vivir una muerte tranquila y en paz. Vamos a ver que por aquí nos mandan saludos. Katy Vázquez, Cindy Karen, dicen que se encuentran escuchando el programa. Me da mucho gusto. Saludos a todas y cada una de ellas. Por acá también más saludos, Araí Navarro, Elizabeth Chacón, Emilia Gallaga, Sandy Miel, Adriana Montes, todas estas personas que se hacen presentes. Creo que tenemos que mandarles un saludo a cada centro de trabajo, porque sé que muchas de ellas se encuentran laborando, otras se encuentran seguramente en su casita, y pues un abrazo del alma hasta cada una de sus rincones donde se encuentran. Pues bien, cuando hablamos de esta situación de la tanatología, estamos hablando de que dentro de esta calidad de vida tenemos que hablar acerca de la eutanasia, la distanasia y la ortotanasia. Estos tres nombres quiere decir que cuando a alguien se le aplica la eutanasia, que se da, que no lo dicen tan abiertamente en ciertas instituciones, pero lo hacen cuando saben que el paciente ya no tiene cura, ya está sufriendo mucho y sobre todo está gastando insumos que le están aplicando y que seguramente ese insumo sí puede salvar la vida de otra persona, porque esta persona a quien le están aplicando todos estos cuidados ya es una muerte inminente, ya no tiene cura, ya está muy mal biológicamente y será difícil. No lo dicen, lo hacen, le desconectan o de tal manera que pues adelantan la muerte. Esa es la eutanasia, adelantar su muerte. Y yo pregunto,
Estas personas que lo llegan a hacer por órdenes institucionales o departamentales, ¿qué saben si la persona está lista para partir? ¿Qué saben si realmente dentro de su ser no está todavía y está atravesando, aunque se encuentre la persona inconsciente, en coma? ¿Qué saben lo que esté ocurriendo dentro de sí? Algunos podrían opinar que ya está más muerto que vivo, pero a final de cuentas está y tiene emociones y está teniendo ciertas sensaciones, porque si tú le hablas al oído, puede emitir lágrimas, puede emitir algo. A final de cuentas el oído es lo último que se pierde. Y la persona que está ahí, entonces tenemos la persona que la acompaña tiene que hablarle, explicarle, calmarle, inducirle de tal manera que esta persona tenga una muerte natural, que sería la ortotanasia. Ortotanasia, estamos hablando de cuando alguien le presta todos los cuidados para el dolor, para hidratarle, le acompaña, le induce, le ayuda a que su muerte sea una muerte de alguna manera natural. Pues bien, y cuando hablamos de la distanasia es totalmente todo lo contrario. Estaríamos hablando de esas personas que le aplican el alargamiento, el prolongamiento, el encarnizamiento terapéutico a la persona. Tú hazle lo que le tengas que hacer, pero necesitamos que esta persona siga viva. Eso realmente es muy doloroso, porque pues seguramente la persona ya no tiene la manera de estar viva, y la persona se empeña en que le alarguen la vida lo más posible y le gritan y le lloran y le piden y no te vayas y no me dejes y no es momento, y todas esas situaciones que a final de cuentas lo único que hacen es estar prolongando la agonía de la persona que ya se va. Entonces ya entendimos estos tres campos. Estamos hablando de la eutanasia, distanasia y ortotanasia. ¿Qué es lo adecuado? Pues lo adecuado es que la persona tenga una muerte natural. Natural en el sentido que no la voy a adelantar, no la voy a prolongar, le voy a dar el acompañamiento para que sea una muerte pues tranquila y acompañada. Por otro lado, estamos hablando también de esa atención del sufrimiento psicológico. A lo mejor en algún momento previo a esto, cuando la persona todavía hablaba, por las situaciones que sabemos de la persona, qué le preocupaba, qué necesitaba, qué quería hacer, porque dentro de sí a lo mejor tiene este sufrimiento, a lo mejor no ha visto una persona significativa, tiene ganas de verle, estamos hablando de su fe también, si tiene miedo, si tiene culpa, si tiene angustias, si tiene alguna voluntad anticipada que quiera hacer, de que diga yo quiero que me vistan de tal forma, yo quiero que me lleven a tal lado, qué sé yo, todas estas situaciones que la persona tiene derecho a pedir, solicitar, buscar, que le sea atendido. Entonces, cuando estamos hablando de todas estas características importantes que trabaja la tanatología en esta rama acompañada de la medicina, es para facilitarle los procesos, los cuidados paliativos. Estamos tratando de decirle al familiar que es parte de esto para sobrellevar el duelo que el enfermo está llevando como el familiar. Y cuando hablamos de duelo, estamos hablando de un dolor muy grande en el alma, un dolor muy grande que le causa desesperanza. Estamos hablando de algo que le desgarra el alma y que le afecta y que lo siente casi vivo, real en su corazón, como si realmente se lo estuvieran partiendo. Y créanme que sí, hay sensaciones físicas reales donde te duele todo, te duele la punta del pie, te duelen las piernas, te duele el pecho, te duelen los brazos, te duele la espalda, te estalla la cabeza. Todo eso es real, sí duele. ¿Por qué? Porque nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro espíritu es parte de un todo. Al ser parte de un todo, lo que le pasa a la mente le afecta al cuerpo.
lo que le afecta al cuerpo, le afecta a la mente. Cuando alguna de nuestras partes son afectadas, incluyendo las emociones, pues afectan en todo nuestro cuerpo. Por eso es tan importante atender de dónde proviene lo que me está desestabilizando. Si es una emoción, si es un pensamiento, si es un dolor físico, pues bueno, hay que buscarle el tratamiento y la cura. Por eso, cuando trabajamos con este tipo de personas, que vayan a fallecer o no vayan a fallecer, que tengan enfermedad terminal o que no tengan enfermedad terminal, hay que trabajar como equipo de apoyo. Por ejemplo, una personita que tiene un trastorno de la alimentación, como hablamos en la sesión pasada, esa persona está teniendo un problema emocional que después lo hizo un problema mental y que después ya afectó a su parte física y que entonces requiere una intervención con un médico, un psicólogo, un tanatólogo, un nutricionista, todo un equipo que le ayude a rescatarse a sí misma de esta situación en la que no le encontraba cura, no le encontraba la manera de rescatarse o salir adelante de estas situaciones. Pues bien, vamos a ver qué tenemos más por aquí. Cuando estamos hablando de estos cuidados, de estas atenciones, de estos procesos, también estamos hablando de que quién es la persona que se encarga de esto cuando hablamos en el campo de la tanatología. Pues una persona especializada cuya función es brindar un acompañamiento terapéutico, un seguimiento antes, durante y después de una pérdida, cuando hablamos de una enfermedad o una persona en este campo, pero cuando hablamos de una pérdida de momento sorpresiva, un accidente, pues también tenemos que entender que esas pérdidas requieren una contención mayor porque son repentinas. Cuando estamos hablando de una pérdida de la relación de la pareja, pues ya sabemos que esto comenzó muchísimo antes de haberse roto y que venía poco a poco siendo afectadas, pues hay que buscar el apoyo, hay que buscar la ayuda adecuada para o prevenir o tratar y que esta relación termine de la manera más positiva para que no se vean afectadas todavía más la relación, porque luego se llevan esa rabia, ese dolor y empiezan como en una lucha de poderes terriblemente. Y bueno, total, si ya no funciona, ya no se quieren, ya no hay nada rescatable según ellos, pues entonces se retiren en armonía y en paz. Tú tu vida, yo mi vida, muchas gracias, fue un placer conocerte, no pudiste estar conmigo, no quisiste estar conmigo, ya punto y aparte, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Cuando estamos hablando de que de repente alguien está embarazada o alguien no logra embarazarse, también es un duelo. Y entonces se viven etapas, se viven momentos y hay que respetar todo esto y hay que acompañar. Cuando hablamos de este acompañamiento terapéutico, pues estamos hablando de ese estar sin perderte. Quiero estar contigo si tú me lo permites para acompañarte en tu proceso. Yo no puedo vivir nada por ti, eso te toca a ti, lo tienes que hacer tú. Yo a lo mejor te brindo estrategias, te facilito procesos, te acompaño, pero la tarea es tuya, totalmente tuya, es tu vida. Nadie va a llegar a tu vida, ni el mejor psicólogo del mundo, con una varita mágica, ningún tanatólogo, ningún especialista, ningún médico de ninguna área, si tú no quieres, si tú no permites, si tú no te echas un clavado dentro de ti, si no, tú no facilitas procesos, nada ni nadie te va a poder ayudar. En cualquier tipo de enfermedad que tú estés, ya sea una enfermedad adictiva, una relación codependiente, una enfermedad física, una enfermedad del alma, lo que sea, realmente eso le toca a la propia persona, es una historia personal.
Pues bien, cuando hablamos del tanatólogo, de la tanatóloga, estamos hablando que su principal centro de atención, pues en el origen y como fue, es atender al enfermo terminal, a los familiares, al equipo médico también muchas veces nos toca contenerlo, acompañarlo, porque ellos también sufren la pérdida de su paciente. Las enfermeras sufren porque quieran que no, tras las semanas, los meses, hay un enganchamiento emocional muy válido, muy aplaudido, porque son seres humanos, no son números, no son camas, no son diagnósticos, no son enfermedades, son personas que hay que tratarlas como lo que son. Y claro que el diario verse, el constante verse, genera un cariño, genera un afecto, genera que pues ahí haya algo bonito. Y cuando la persona fallece, le pasan cosas en su corazoncito a la enfermera, al enfermero. Aquí, por aquí voy a mandar saludos a mi hermana Lili Barra. Saludos, un gusto que te comuniques y que te hagas presente aquí a través de esta video de Todos con la Divertida Radio en el programa de Frecuencia Psicológica. Cuando alguno de ustedes quiera ser parte de este programa, simplemente comuníquense conmigo al 462-123-5331, hágamelo saber, agendamos un espacio y hacemos una charla amable del tema que sea de su interés y que sea de interés para el público en general. Y será un honor tenerlas por aquí. Bien, entonces, cuando hablamos de los centros de atención que tiene el tanatólogo, la tanatóloga, y que hablábamos del enfermo, también estamos hablando de esa intervención en crisis de las personas que están padeciendo una desesperanza. Y estamos hablando de esas personas que probablemente tengan una crisis de angustia y con ganas de morir. Pues ahí está la atención a buscar las estrategias y a decirle qué recursos tiene, con quién cuentas, en dónde estás, con quién estás, buscar la manera de que esa persona baje su nivel de ansiedad, que se ubique en una realidad y que se dé cuenta que todo estaba dándole vueltas aquí en su cabecita y que muchas de las cosas, la gran mayoría de ellas, ni siquiera ocurrió como se lo imaginaba, ni nada que tenía que ver con eso que suponía, y que entonces tiene que aprender a controlar sus pensamientos, y que cuando controla sus pensamientos, por ende, controla sus sentimientos, porque se genera primero un pensamiento y luego un sentimiento. Yo pienso, supongo, y entonces mi cuerpo reacciona en razón a lo que estoy pensando. Así que hay que tener mucho cuidado con esto. Siguen por aquí los saludos. Miguel Gómez dice: saludo Rosalba, escuchando el programa en Zacatecas, siempre siguiéndola. Pues un saludo y bendiciones hasta Zacatecas, allá con toda esta gente bonita. También tenemos a Jonathan Apolinar: saludos, excelente programa, maestra. Saludos, Jonathan, un gusto que te comuniques y que te hagas presente aquí a través de Todos con la Divertida Radio en el programa de Frecuencia Psicológica. Igual estás invitado porque sé que tienes temas muy interesantes que platicarnos acerca de tu especialidad, así que ya lo pondremos en el tintero. Por ahí me contó un pajarito que tú querías venir y pues así va a ser. Bien, cuando hablamos de esas intervenciones, también vamos a hablar de los duelos personales. ¿Cuántas veces no tienes por ahí un alguien que te quedaste a medias, que no concluiste, que no has terminado de aceptar? Y entonces eso se llama un asunto inconcluso, un duelo no resuelto, y que te conviene que aprendas a cerrarlo. Cuando hablamos de cerrarlo, estamos hablando de que aceptes que te duele, que aceptes que estás enojado, aceptes que eso ocurrió y que no ocurrió de otra forma, que aceptes que aunque fue doloroso, vergonzoso, difícil, sí ocurrió, sí existió, sí vivió, y que una vez que lo entiendas, lo aceptes y que ya sea solo o acompañado, decidas buscar la manera de curar. ¿Y cómo es esto? A través del perdón. ¿Qué tengo que perdonar? ¿Qué tengo
que aceptar perdones y sobre todo perdonarme a mí misma, a mí mismo. Ese es el mayor arte, donde tienes que entender que a lo mejor en el momento que tú hiciste tal o cual cosa, no tenías otro recurso, no pudiste, no quisiste, como haya sido, y que entonces tomaste una decisión X equivocada, como haya sido, y que tienes que perdonarte, soltar y avanzar, porque de otra manera te vives estancado, te vives estancada y no vas a salir adelante, sino que vas a ir cargando dolor, sufrimiento, desesperanza, ganas de morir, ganas de pasártela de qué modo. A final de cuentas, tenemos que entender que la vida es un proceso, la vida es una evolución, en la vida todo es cambiante, nada es para siempre. Las personas se van, las situaciones cambian, nosotros cambiamos por dentro y por fuera. Nos cambia el pelo, nos cambia la piel, nos cambia el cuerpo, nos cambia todo. Y así como cambiamos por fuera, también cambiamos por dentro. No somos los mismos de ayer. No eres la misma de hace un año, mucho menos la de hace 5 ni la de hace 10. Hay que entender que todo en esta vida es evolutivo y vamos cambiando. Y vamos cambiando para bien. Y vamos cambiando porque buscamos realmente adaptarnos a estas situaciones de cambio. Entonces, para hacer un buen acompañamiento, tanatólogo, no tanatóloga, a final de cuentas, todos cuando tenemos una conciencia clara, un espíritu noble, las ganas de acompañar y de estar ahí con el otro doliente, tenemos que hacerlo con aceptación incondicional. Estoy aquí porque quiero, no porque me lo imponen, no porque me obligan, sino porque quiero estar acompañándote. Por otro lado, no voy a juzgar, no tengo por qué juzgarte lo que hiciste, dejaste de hacer, cómo lo hiciste. Tus razones tendrías, lo importante es que tú quieres avanzar. Yo tengo que mostrarme con una escucha muy atenta de lo que tú me estás diciendo, porque me estás abriendo tu corazón, me estás compartiendo tu intimidad, me estás diciendo, confío en ti y te puedo contar esto que a mí me pasa. No es nada fácil pararse ante un desconocido y desnudar el alma y empezarle a contar, siento, pienso, quiero, necesito, hice, vengo, voy, deseo, me gusta. Todo eso es intimidad y entonces hay que estar preparado para lo que te digan. Tú con una actitud positiva, claro que no te voy a aplaudir, claro que no te voy a decir échale ganas, va muy bien con esas cosas chuecas. No, simplemente yo la recibo, te reflejo y tú tomas la decisión que tengas que tomar. Y por lo tanto, el que está acompañando tiene que ser muy, muy paciente. Demasiado paciente, porque ¿qué crees? Cuando alguien está dolorido, cuando alguien está atravesando una situación de duelo, cuando a alguien le pasan cosas así, ¿qué es lo que hace? Cuenta una y otra vez lo mismo. Y entonces si tú le dices, ya, párale, ya me lo contaste muchas veces lo mismo, la persona se siente agraviada, se siente vulnerada. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Ser paciente. Que te lo cuente cuantas veces sea necesario, cuantas veces tenga ganas de decírtelo. Llegará un momento, te lo puedo asegurar, en que diga, ya pasó a la historia este capítulo. Bueno, por eso también tienes que impregnarte de compasión bondadosa. Quiero estar acompañándote. Esto de la terapia de la escucha, esto de la terapia del estar ahí, a lo mejor uno aparentemente dice, yo no hago nada, siento que no hago nada, pero créeme que la terapia hablada sana mucho. Cuando hay un oído, hay una mano que realmente quiere estar ahí contigo de manera empática, de manera comprensiva, de manera armoniosa y congruente. Estoy contigo, te acompaño, te escucho, y de esa manera la persona siente tu compasión, siente tu empatía, tu honestidad,
y entonces sigue abriendo ese corazón, sigue diciendo, me encanta que me escuches, esto me gusta y me hace sentirme que entonces estoy con personas que realmente se hermanan con mi dolor. Bien, también dentro de esto del acompañamiento tiene que haber flexibilidad. ¿Qué es la flexibilidad? Tengo que ser dispuesto a que la persona, si tiene unas creencias, si tiene una forma de ver la vida, si tiene una forma de expresar, yo no tengo por qué venir a cambiarle sus creencias, sus modos, sus formas. La persona es tal quien es. Voy a mandar saludos que por aquí veo que se comunica. Sergio Soto. Saludos, viejillo. Por aquí también tengo a una alumna, Lilia Sánchez, nos está viendo. Saludos, Lilia. Esta generación, 6 generación, viene muy bonita, viene con mucha fuerza. En la unidad psicológica irapuatense, amigos, permítanme decirles que damos formación profesional acerca del campo de la tanatología general y que ahorita ya están cursando la 6ª generación de tanatólogos y que realmente es un honor y es un orgullo poderles acompañar, facilitar, y que es algo que a mí me encanta, me apasiona estar dentro de este servicio, dentro de esta ayuda. Y pues a final de cuentas todos estamos para aprender de todos, porque cuánto se aprende de cada persona cuando esa retroalimentación es mutua, cuando les escuchas hablar a los alumnos, a los pacientes, a los enfermos, que te permiten fluir y que te cuentan y que te dicen, dice uno, wow, cuánto me dejas de tesoro, que esto me permite entender procesos míos, me permite darme cuenta qué es lo que me hace ruido dentro, me permite tener un panorama más amplio de las situaciones y de las cosas. Realmente cada paciente, cada alumno es como un libro nuevo, es un libro abierto donde te embelezas, te entregas, lo disfrutas y que dices, qué bonito es lo bonito cuando sabes que es parte de tu vocación esto de la entrega. Bien, y seguimos hablando entonces que las cualidades o aptitudes que tiene el acompañamiento terapéutico en esta experiencia que es personal, vivencial mía, de mí con quien estoy acompañando, esa es única y es el regalo que les digo. Y sobre todo tiene que haber confidencialidad. O sea, lo que a mí me deposita mi paciente es mío, de mí, para mí, y no es para andarlo ventilando. A veces decimos una que otra detallito, pero en el sentido de enseñar, en el sentido de que te cuento, como por decir, te cuento el pecado, pero nunca te revelaré el pecador. Te cuento la historia, pero no la expongo a darte nombres específicos, situaciones específicas, sino el hecho es aprender. Recordemos, cada ser humano es único e individual. Como verán, el campo de la tanatología es muy amplio, el campo de la tanatología es muy hermoso porque estamos hablando de persona a persona. En ese encuentro, cuando la otra persona te permite que le acompañes, te empiezas a dar cuenta de esa parte vulnerable, porque cuando están enfermitos se tornan más sensibles, más vulnerables y muestran la realidad de quiénes son. Por eso es que cuando nos encontramos con un enfermito que empieza a ser más insistente y que dice se volvió más necio, se volvió más gruñón, se volvió más simple, qué sé yo, aquí algo me picaba. Entonces te empiezas a dar cuenta que empieza a ser más auténtica la persona, donde empiezan a desaparecer esas caretas que a veces nos ponemos de persona dura, de cara enojada. ¿Para qué? Para que no me lastimen, para que no me hagan sentir tan vulnerable, y de esa manera me comporto para eso. Otras veces lo hacen
con otras actitudes, pero a final de cuentas son simples caretas. Pues bien, cuando la persona está vulnerable, ya no se encuentra poniendo ese tipo de caretas, ya se encuentra más transparente. Bueno, pues en estos periodos de las pérdidas, de los acompañamientos, y que yo les digo que hay etapas que van, que suben, que bajan, existe un desequilibrio químico y que tenemos que darnos cuenta cuando la persona requiere medicamentos, porque está pasando por fases, a veces no, simplemente hay que dejarle que llore, que grite, que saque, que comparta. Eso es muy bueno, porque decirle a la persona no llores, no es para tanto, ya pasó, eso no es bueno. Eso de andarle diciendo a la persona que no llore, ¿quién somos nosotros para decirle que no sienta, que no le pase? Eso no se hace. Realmente la persona tiene que expresarse con la naturalidad que tiene. Por aquí dice Lilia Sánchez, pienso que cuando el enfermito aprende de ti y tú de él, pues ya nos conectamos con el dolor y la fuerza que ambos tienen. Bien cierto, Lilia, así es. Cuando hay una conexión empática, comprensiva, surge ese lazo que nos permite fluir y hacer una entrega amorosa. Todos podemos sentir amor y compasión si nos permitimos fluir, si nos somos auténticos y realmente pues a esto venimos a final de cuentas. Vienes a acompañar a tu esposo, a tus hijos, a tus hermanos, a tus papás, a tus amigos, a tus vecinos y cuando puedes. Y cuando no, ellos son los que van a ir a tu encuentro a acompañarte a ti. Esto es recíproco. Esto es algo que los dos salen ganando. Pues bien, cuando hablamos de la muerte, estamos hablando de varios tipos de muerte, como les decía, que es la muerte física, la muerte espiritual, la muerte de una situación, la muerte de una relación, la muerte de un algo. Y pues ha habido varios estudiosos acerca de este campo de la tanatología y pues yo tengo que mencionar pues a la pionera de esto, la iniciadora de esto, aunque hubo otros atrás, no fueron tan destacados como lo fue la doctora, médico, psiquiatra, ella es de origen suizo, pero que se hizo americana y que murió recientemente, es contemporánea, murió aproximadamente en el 2014, entonces estamos hablando de que prácticamente llegó a nuestros tiempos. Estamos hablando de que la doctora Elizabeth Kubler-Ross, ella estudió muchísimos casos relacionados con la muerte, con la vida, y que dijo que era un suceso inevitable al cual tendríamos que llegar y que comprendía que había que estudiarlo y dadas las situaciones que a ella le tocó vivir, conociendo los holocaustos, conociendo las situaciones allá en aquel país donde se vivieron unas situaciones muy, muy, muy feas, en Auschwitz, todo eso, empieza a darse cuenta que era necesario construir hospice, lugares donde pudieran estar los enfermos terminales y tuvieran un acompañamiento, un trato digno, respetuoso, tratarlo con cuidados paliativos para el dolor, todo esto que hemos venido hablando, y que de esa manera las personas podían vivenciar las fases del duelo o etapas que se tienen que vivir cuando alguien está perdiendo algo, y que ella señala que hay 5 etapas, de acuerdo a Kubler-Ross, de acuerdo a otros teóricos hay 4, de acuerdo a otros hay 3 y de acuerdo a otros hay más etapas. ¿Qué dice ella? Que la primera etapa, generalmente cuando te viene una noticia, es el shock o la negación. Nos dicen que alguien falleció, ay no puede ser cierto, le acabo de ver, no es posible, no es verdad, díganme que no es cierto, y empieza uno con la situación de, te dan el suceso y entonces te quedas así como que aquí no pasa nada también. Y otras gentes transitan y pasan el novenario, aquí no pasó nada, y pasan las semanas y pasan los meses, y a veces hasta entonces le empieza a llegar
esa situación de la primera etapa? Bueno, pues tiene que ver con la personalidad, tiene que ver con la preparación psicológica, tiene que ver con la madurez emocional, tiene que ver con muchas cosas para que la persona lo tome de cierta manera, como de una manera pues entendible de que la vida es así. Y bien, entonces esa sería la primera etapa. Otra de las etapas que puede suceder en orden o no en orden es la ira. Esta fase tiene que ver con que la persona siente coraje, envidia, resentimiento. ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué nada más a mí? ¿Por qué no le pasa a otros? Mejor se hubiera muerto quién sabe quién, mejor me hubiera muerto yo. Mejor le hubiera pasado a no sé quién, mejor la situación es así, X, y empieza a tener ese enojo y ese resentimiento que es muy normal que exista y es válido que lo saque, que lo grite, que lo llore. Se recomienda que le permitan a la persona sacar la ira, porque si no, de otra manera se va a enfermar y le va a afectar más. Entonces, hay otra etapa que le llamamos pacto, regateo o pacto y discusión. En esta etapa, el enfermo que no ha sido capaz de afrontar la enfermedad, la verdad, la pérdida, la situación, es necesario que llegue a un acuerdo. A veces lo hace ese pacto y regateo con Dios, con las personas, consigo mismo, con la vida, y dice: a cambio de, ¿qué te parece si tú me devuelves esto y yo doy esto? Y mucha gente, pues por obra de Dios, porque tenía que ser así, ocurren los milagros. Otras veces, pues no hay otra que más que aceptar que las situaciones son así, pero se vale que hagan esos pactos, esos regateos, esas negociaciones. Y viene otra etapa que es la depresión. En esta fase de la depresión hay un tipo de sentimiento profundo y se hunden en esos sentimientos interiores que realmente son sustituidos por la pérdida, por el motivo de este sentimiento en que la persona pierde y hay una tristeza por eso que ya no está, por eso que ya no pudo suceder. Y pues ni hablar, sería absurdo decirle que no sienta, sería absurdo decirle que no llore, sería absurdo decirle que lo acepte, que así de facilito. Y pues no es así de facilito, es igualito que cuando tú te cortas, te hacen una cirugía o pasa algo. Entonces, claro que uno quisiera que se curara la herida de un día para otro y pues no va a ser posible, tienes que esperar un tiempo prudente porque la piel es sana, la piel, el cuerpo, la naturaleza del ser humano, interior, exterior, tiene un proceso de curación que tienes que ir esperando para que el cuerpo se adapte, se regenere, se sienta que va curando, cerrando. Pues bueno, así como lo vemos exterior, en esa herida, en esa cirugía física, también lo vamos a vivir interior y también hay que darle tiempo. Pero para que haya una cura más adecuada, con más, a veces hasta con prontitud, está el acompañamiento, están las estrategias, están los cuidados, está el acompañamiento para que esto sane más rápidamente. Y la verdad es que ese acompañamiento terapéutico que brindan las personas de corazón a los adictos, a los enfermos, a las relaciones destructivas, lo que sea, cualquier sea la enfermedad, se acercan con un acompañamiento terapéutico y les va a facilitar el proceso. Les mando un gol, nos encontramos en la Unidad Psicológica Irapuatense, en la colonia La Pradera de aquí de Irapuato, en la calle Paseo Futurama 2031, y las citas son previas al 462-123-5331 con un costo muy accesible para que usted pueda llevar su proceso terapéutico de lo que sea. Hay atención para niños, jóvenes, adultos, parejas, familias, grupos de atención personalizada. Por otro lado, si usted su situación está más difícil, todavía no puede pagar ni la cuota básica que les
que les pedimos de cooperación para el mantenimiento de nuestra unidad, pues entonces también tenemos lo que son los grupos de autoayuda y crecimiento emocional para niños los días lunes de 5 a 6:30. Bien, los jueves para jóvenes adultos, los días jueves de 6 a 8, y este grupo de los jueves ya está por reiniciar nuevamente. Iniciamos el 1 de marzo, día jueves, así que llame, inscríbase, aparte su lugar. Hacemos un grupo terapéutico muy bonito, es un grupo reducido de no más de 15 personas, donde mutuamente, apoyados por un facilitador en estos procesos, va a salir adelante de ciertos conflictos. Como decíamos anteriormente, hace unos instantes, todos nos acompañamos, todos aportamos, todos aprendemos y encontramos resolución a los conflictos, y también encontramos un oído, un brazo, una mano que te puede decir: no eres la única persona que sufre, yo también. Y he aprendido que puedo utilizar estas estrategias, puedo utilizar estas otras estrategias, de tal manera que aprendamos a fluir en este mundo. Mientras que nos vamos, le tenemos que encontrar el chiste al chiste. Así que saludos a Silvana, a Aurorita, Patti, Cintia, a Brenda, Víctor, todas las personas que me colaboran ahí en la unidad. Si se me fue el nombre de alguno de ustedes, saben que realmente también son muy importantes y que es un gusto que nos facilitemos estos procesos del acompañamiento. Bien, también saludos para Fer Villegas, mi sobrina, la chula de los ojos verdes. Bien, y entonces, volviendo a las etapas del duelo, estamos hablando que son 5 de acuerdo a Elizabeth Kubler-Ross, y que la primera es el shock o la negación, y la última es la aceptación, no la resignación, es la aceptación de las cosas. Las otras 3 etapas que mencioné anteriormente se pueden dar en un orden distinto, se pueden dar con una duración de tiempo distinto. Les recuerdo, tiene que ver con los recursos internos para solucionar el problema, o sea, la madurez emocional. Tiene que ver con la personalidad, tiene que ver con los conceptos que tenga, tiene que ver con la espiritualidad, tiene que ver con el todo, para que estas etapas brinquen más rápidamente, más sanamente, porque hay unos periodos adecuados. Cuando alguien llega a consulta y dice: vengo por el duelo por la pérdida de mi mamá, dice uno, bueno, y empieza con el proceso. ¿Y cuánto hace que se murió tu mamá? Hace 12 años, o sea, ¿qué me está diciendo? Que vive atascada, que vive atorada en una situación que no ha podido fluir, que no ha podido aceptar. Y pues bueno, hay que aceptar que en esta vida todo tiene un proceso, todo es cíclico y que nada es para siempre. Y entonces hay que aceptar que en esta situación, a final de cuentas, triste, difícil decirlo, pero cuando alguien ha sufrido tanto, una enfermedad, un calvario, un algo que ya era un dolor muy grande casi vivir, y cuando se va esta persona, ya se fue a descansar, ya se fue a su felicidad, ya no existe aquí más el dolor, el sufrimiento, la enfermedad, la desesperanza, ya está descansando, siempre y cuando no se haya arrebatado la vida de una manera horrible, porque a veces precisamente las muertes son más dolorosas, que haya tenido el acompañamiento necesario, que haya tenido un arrepentimiento adecuado, porque a final de cuentas con lo que se mueren es con lo que se van. Entonces, en esta aceptación uno tiene que entender que la persona, la situación, la cosa, la relación, lo que haya sucedido, así tuvo que haber sucedido y no de otra manera. Y que lo único que nos queda es aprender. ¿Aprender a qué? Aprender que esa persona llegó a tu vida para dejarte algo. Aprender que la vida es un ciclo. Aprender que todo es un proceso, aprender que todo es evolución, aprender que lo que sí me gusta, lo que no me gusta, lo que me funciona, lo que no me funciona, aprender, esa es la clave del buen vivir. Si yo no aprendo, estoy condenado a repetir las historias. Y hay gente que dice, ¿por qué repito con personas iguales? Porque no has aprendido, mijo, porque no has aprendido, mija. Y el no aprender te condena a repetir hasta que entiendas la lección. Muchas veces traemos aprendizajes de casa y no hemos entendido
que los papás nos dieron lo que pudieron y que a ti te corresponde crecer a tu niño interior, que a ti te corresponde madurar, que a ti te corresponde avanzar y fluir. Realmente esa es la tarea que hace la tanatología. Como verán, es un campo muy hermoso, muy extenso, y luego cuando se empata y cuando va de la mano un psicólogo tanatólogo, no, pues es muchísimo mejor, porque el psicólogo está capacitado para pronosticar, diagnosticar, detectar, tratar situaciones de conductas, de procesos de pensamiento, y que sabemos que todo viene de pensamientos y que los pensamientos generan sentimientos y los sentimientos generan reacciones físicas, biológicas. Y cuando está a la par con estos dos campos, es más fácil acompañar y apoyar a tu paciente, a ti misma, a ti mismo, y creo que somos las personas que salimos ganando más cuando realmente entramos en estos campos de la tanatología. De verdad que hablar de tanatología es hablar de todo lo relacionado con la muerte por el lugar donde tú le veas. Muerte en cualquier sentido de la vida. Darle muerte a situaciones del pasado. Darle muerte a cosas que no me funcionan. Darle muerte a pensamientos que nada más me están atorando. Darle muerte a cosas que ya no funcionan. Tengo que renovarme, tengo que crecer, tengo que aprender. Saludos, Claudia Álvarez, que nos estás viendo. Cuidadito, que usted trae una vida ahí y estamos muy contentos de que esto venga a darle vida a tu vida. También al compañero de Argos, Jorge Rocha. Saludos hasta donde te encuentres, director. Gracias por escucharme. Argos, familia, estamos presentes. Bien, como verán, este campo de la tanatología es un campo bastante extenso y tiene que ver con el ayudar a las personas a sanar el dolor y la desesperanza. Sanar, cuando estamos hablando de sanar, es curar. Y cuando una persona cura, entonces ya no duele de la misma manera. No se le va a olvidar, lo va a recordar, siempre lo va a tener presente en su cabecita, pero como una experiencia de aprendizaje. Lo va a tener ahí como una experiencia de crecimiento, pero no va a ser para estarse martirizando. Realmente esta experiencia es para fluir. Compañero, estamos en tiempo. Ok, amigos, realmente pues no me queda más que decirles que el programa se nos ha terminado y nos pasamos un poquito más del tiempo. Yo agradezco a Lugo, que me acompaña aquí en los controles, y a ustedes que se hicieron presentes a través de este video. Y pues no me queda más que decirles, vive de tal manera que cuando mueras, los que se queden en armonía y en paz. Y muere de tal forma que llegues al encuentro esperado y añorado. Yo les digo que el día que yo muera voy a ser la muerta más feliz del planeta. Con esto, les saluda Ros, les bendice Dios. Hasta la próxima. Esto fue Frecuencia Psicológica a través de la Radio Divertida. No te pierdas nuestra próxima emisión por la Radio Divertida. Frecuencia Psicológica con la psicóloga y tanatóloga Rosalba Mosqueda Ibarra. Hasta la próxima.